métodos de detección de movimiento. Básicamente vamos a ver tres métodos diferentes dentro de este capítulo 2, donde uno de ellos ya lo vimos, que era detectar el movimiento a través de la diferencia de cuadros. Si recuerdan, bueno, tenemos un cuadro de la imagen y el cuadro que le sigue, estamos hablando siempre de video, y a partir de la diferencia obtenemos esta imagen que se ve acá a la derecha, con esos tonos violetas, y a esa imagen le vamos a aplicar un umbralizado, un threshold. Threshold, la traducción es umbral, y el algoritmo va a definir que si tenemos un punto con intensidad, un píxel, con una intensidad mayor a un determinado valor, podrá ser la mitad, 127, o sea, entre 0 y 255, cuando hablamos de una imagen en escala de grises. Por ejemplo, en este caso que está acá, no, obviamente vemos, así que no está en escala de grises. Y lo que se produce luego de aplicar a una imagen este algoritmo de definir que si una intensidad es más alta que un umbral, la voy a poner en blanco, como resultado voy a obtener un píxel blanco, y si está debajo de determinado umbral de intensidad estará en 0. Se obtiene esta máscara que dice Motion Mask, que acá sí tenemos una imagen que se llama binaria, porque es o blanco o negro, y que nos sirve, podría llegar a servir, para aplicar después nuevos algoritmos que le llamamos algoritmos de morfología, que los deben conocer de la materia procesamiento de imágenes 1, donde quizá aplicaron un algoritmo para detectar contornos, y que a partir de detectar los contornos puedo luego aplicar lo que se llama bounding box, o sea, un rectángulo que encaja en ese contorno encontrado. Entonces ahí donde podemos obtener esos rectangulitos rojos que se ven abajo. Esos algoritmos de detección de contornos también detectan contornos padres, contornos hijos, o sea, los hijos les llama a aquellos que están contenidos en el padre, y entonces que vemos esos verdes, esos que están acá a la derecha, hay rectángulos verdes, y, y entonces lo que podemos incluso filtrar y quedarnos con los contornos padre, que sería el rectángulo rojo. Todo eso ya son todas etapas, todo esto se va haciendo, y es típico hacer un análisis de la imagen en etapas. Entonces, de nuevo, volvemos al gráfico que estaba acá al principio. Hacemos este es lo que le llamamos pipeline, ¿no? O tubería. Vamos etapa a etapa realizando distintas operaciones sobre las imágenes hasta llegar a la máscara, y una vez que tengo la máscara tengo el input para después aplicar otros algoritmos, el de contornos, por ejemplo. Y así es en general una aplicación de visión por computadora, donde etapa a etapa voy obteniendo resultados y en pos de lograr una tarea, cumplir una tarea determinada. Acá me importa detectar movimiento, pero también podría utilizar esto para tratar de empezar a individualizar objetos, que es un ensayo de lo que estamos viendo acá abajo, ¿no? Hay
los vehículos terminan teniendo un rectángulo y podría llegar a ser un principio de, por ejemplo, un sistema de conteo de vehículos. Eh, Así que, bueno, podemos ver en el video, cuando yo esto lo veo en Colab y hago acá tenemos toda una preparación previa de bajar un video que proviene de YouTube, que fue achicado, procesado, porque era un video en 4K, en mucha resolución, demasiado grande. Y entonces hay un preprocesamiento, acá está la fuente original del video, se descarga y todavía se reduce aún más, se corta el video a 30 segundos. Y esto lo hacemos con una herramienta que se llama FFmpeg, y si no la conocen, deberían empezar a conocerla porque es la herramienta quizá más famosa de línea de comandos que nace en Linux, pero que después se hace portable a los otros sistemas operativos, que permite hacer operaciones en videos, principalmente como una herramienta de conversión de formato de video. Entonces yo puedo, no sé, pasar de .avi a MP4 o de MP4 a MPG y ese tipo de operaciones. Después vamos a ver que en realidad MP4 es lo que se llama un contenedor. Dentro de MP4 podría tener videos en distintos formatos, en distintas codificaciones. Pero eso no me quiero adelantar, es un poco lo que vendrá pues en otra unidad. Cuando yo corro esta transformación que le estoy pidiendo de pasar un video de MP4, va a terminar siendo un MP4, pero con un ancho. Cuando pongo esto, le estoy diciendo en una sintaxis ya propia de FFmpeg que quiero un video de ancho de 600 píxeles. Pongo -1, quiere decir que la altura no me importa, que se ajuste a la altura que tenga que ser para mantener la relación de aspecto. O sea que voy a achicar el video proporcionalmente sin perder la relación para que no se me estiren los objetos, se me estiran o se estrechan si yo cambio el tamaño original del video. Pero si lo hago proporcionalmente en ambas dimensiones, voy a mantener la relación de aspecto. Con esto lo achico a 600 píxeles, achico la información, achico el tamaño del video y también en 30 segundos la duración. Esto lo digo acá. Y ese es el proceso que vamos a hacer. Después de algunos segundos se ejecuta y me tira un montón de información que tiene que ver con lo que se encontró adentro del MP4. Podría llegar a haber pistas de audio, además de video. De hecho, la hay. Y acá es donde me aparece que hay un stream, un flujo de información de audio con ciertas. Me dice que es estéreo el audio y que está en 44.100 kilohertz o 44.100 Hz, que es la frecuencia de muestreo, se le llama cuando convertimos un audio de analógico a digital. Pero bueno, eso excede a lo que es Computer Vision, así que es solo como comentario que en un archivo MP4 puede haber incluso más de un audio y el video, el stream de video, es el que se muestra acá con cierta información, y veo que originalmente el video tenía 1280 por 720 y el video final que nosotros le pedimos va a ser de ancho de 600. Que en algún lugar por acá, no lo llego a ver, debe estar indicado el parámetro que le dimos originalmente de que queríamos ir a 600 píxeles. Bueno, eso es todo lo que arroja FFmpeg y después este es el video que tiene un ancho de 600 píxeles, lo estamos mostrando acá. Vamos a
a correr esto para que instale la librería y pueda seguir corriendo el resto del collab. Y acá empezamos con el procesamiento. Acá hay una función que vamos a reutilizar en su estructura, en sus parámetros, pero iremos cambiando el contenido. Esta es la que va a procesar cada cuadro de la imagen, que incluso puede recibir la nueva imagen y la anterior, porque si yo tengo que hacer una resta, como habíamos visto una diferencia, voy a necesitar los dos cuadros, el actual y el anterior. Así que en algún lado me tengo que ir guardando cada cuadro de video antes de procesarlo y lo tengo que guardar para después utilizarlo en esta diferencia. Lo que hace la función va a recibir entonces dos cuadros. La nueva imagen que recibimos la vamos a pasar a tipo float32. Esto lo hacemos porque después es una forma de que yo obtenga un nuevo array NumPy. Acuérdense que en OpenCV las imágenes las manejamos como arrays, matrices, que pueden tener tres dimensiones, por ejemplo, si tenemos tres canales. Y vamos a obtener una matriz convertida, en vez de ser números enteros, van a ser números flotantes. Eso me permite después hacer multiplicaciones como esta, porque si yo multiplico un entero por 0,5, puedo perder precisión. Y entonces, bueno, a veces se hace previamente esta conversión para poder trabajar después con cada valor de esa matriz a nivel, como vemos acá. Voy a multiplicar cada punto de esa matriz, cada píxel, por 0,5. Eso implica reducir el brillo a la mitad. Así que esto es, todavía acá no estamos haciendo ninguna operación de resta, no estoy usando este parámetro. Lo que estoy haciendo es simplemente crear una función que oscurece la imagen, a modo ejemplo de cómo esta función la podemos ir cambiando para que haga distintas operaciones sobre cada cuadro del video. Después acá tengo una función, me faltó esta parte, convertimos la imagen de nuevo a entero de 8, que es como estaba originalmente. Entero sin signo, la U quiere decir sin signo. Y le vamos a decir que vamos a clipear que ningún valor baje de 0 y ninguno exceda 255. Así que nos aseguramos que ningún valor haya quedado en un valor fuera de rango para lo que es una imagen típica de 8 bits por canal. Por eso es importante el repaso que dimos al principio de la materia para empezar a entender esos canales y las limitaciones. Vimos que los valores iban de 0 a 55 y eran enteros, porque son canales de 8 bits. Así que esta es la vuelta. Después de haber hecho esta multiplicación, lo vuelvo a llevar a 8 bits. ¿Y por qué hago esto? Porque después, si yo quiero dibujar esto y quiero volver a generar un video nuevo, lo necesito en ese formato. Porque así trabajan los codificadores que generan video a partir de imágenes, necesitan estas características de imagen. Si no, va a dar error. Y después tengo una función para dibujar contornos, que me la guardo para después. Esto va a recibir contornos detectados por OpenCV y los va a dibujar. Así que eso primero detecta los contornos, lo hacemos en una etapa
anterior, y después esto lo que hace, dibuja los bounding rect, o sea, los rectángulos que rodean a esos contornos, y van a ser esos rectángulos rojos que veíamos antes. Y acá tenemos una función que vamos a iterar, y es la que me va a permitir leer cada cuadro de video, y por cada cuadro de video voy a preparar acá un grabador, voy a volver a reescribir cada cuadro de video. Eso es lo que hacemos en este bloque with, y después acá donde sucede la iteración, eh, tenemos un bucle que va a leer, una vez que ya tengo el reader, que va a ser el lector del video input, va a leer cada cuadro, lo va a, lo levanta en un formato propio de esta librería Media, que no está pensada para trabajar directamente con OpenCV y para hacer procesamiento de imágenes. Así que la convertimos la pasamos de formato a, acá dice a flotante, está mal esto, debería ser a entero de 8. Eso después lo corrijo. Y obtenemos la imagen. Acá le hacemos una copia. Me voy a guardar una copia y la voy a guardar en Previous Image. Eso lo hago al principio, porque el primer cuadro de video es el primero y nunca tengo una imagen previa. Entonces, con esto, la primera imagen se va a guardar como copia, o sea que previa y New Image y previa van a ser la misma imagen, la primera vez. Ahora Prev Image dejó de ser nulo, así que las próximas veces ya eso no va a suceder, esta parte de código no se va a ejecutar. Acá mando a procesar ese cuadro de video, lo mando a esta función que oscurecía, y después acá el writer, a este W, a esto que tengo acá, que es el escritor de videos en tiempo real, le voy a ir suministrando cuadro por cuadro todos los parámetros, la forma del video, el shape, que es una variable que obtengo en cada matriz de NumPy, que es la imagen nuestra, eh, los FPS, los frames por segundo deseados, cuando yo voy a generar un video, un parámetro que tengo que definir es cuántos cuadros por segundo quiero obtener, porque en definitiva son imágenes, fotos, una atrás de otra. Entonces yo en algún lado tengo que decir a qué velocidad quiero que vayan esos cuadros. Si quiero que vayan a 30 cuadros por segundo para que se vea como un video normal, lo tengo que especificar. Lo que estoy haciendo acá es le estoy diciendo usar la misma cantidad de cuadros por segundo del video original, que era el R, es el video de lectura que vamos, que este, el resultado de iniciar este video reader con un archivo MP4 suministrado, va a terminar siendo este objeto R que vamos a usar y obtenerle las distintas propiedades para usarlas luego. Estos bits por segundo es el flujo, esto lo vamos a ver más adelante, el flujo de, de video, de la cantidad de bytes por segundo que yo quiero que tenga el video. Con esto estoy dándole información importante para la compresión, para indicar qué calidad va a tener el video. Y también del mismo modo de antes estoy manteniendo el parámetro original. Bueno, después dijimos acá oscurezco la imagen, y la imagen nueva la voy a usar, la imagen oscurecida, la voy a usar en W, en el writer, y se la voy a ir suministrando para que se vaya grabando el nuevo video. Prep Image va a ser sustituido por una copia de New Image, o sea que acá ya estoy generando
A partir de la nueva imagen que ya la usé, ya la procesé, le genero una copia y se la asigno a Previous. Incremento un contador para que me va a servir después para poder cortar el video. Cuando el contador llegue a una determinada cantidad, que va a ser tiempo máximo por frame por segundo. Si yo tengo 30 frames por segundo y el tiempo del video obtenido quiero que sea de 30 segundos, va a ser 30 por 30 y voy a tener que necesito 900 cuadros. Count va a tener que llegar a 900. A los 900 cuadros va a salir del bucle y el video se va a cortar. Bueno, entonces, archivo de entrada, archivo de salida va a ser autopista oscura.mp4. Llamo a esta función video processor que teníamos acá. Le paso el archivo de entrada, el de salida, la función. Acá le paso como parámetro una función, process image, que es la que está acá, la oscurecedora, esta función que la podemos ir cambiando para hacer distintas cosas sobre la imagen. Y le voy a decir que quiero 10 segundos. Fíjense que el video generado va a ser de 10 segundos. Y lo muestro, con esto logramos que se muestre acá en Colab. Esta librería Media, bueno, a propósito, busqué una que me permita mostrar fácilmente videos en Colab y poder hacer procesamiento de imágenes o cuadros de video y poder mostrar los resultados en un Colab. Bueno, esto que hicimos acá para oscurecer es lo que pretendemos reutilizar el cuerpo de esta función o la definición, los argumentos, y eso lo vamos a reutilizar. Y ahora sí vamos a detección de movimiento. Lo que vamos a cambiar acá es la función de procesamiento, ahora va a ser otra, una nueva, que tiene los parámetros, son similares, son la misma definición que teníamos antes, pero ahora el proceso que hacemos es otro. ¿Cuál es el objetivo de concentrar todo en una función? Es que yo las puedo intercambiar. Entonces, puedo mantener el bucle, todo lo que yo tenía antes, el video processor, va a ser la misma función de antes. Nada más que ahora le digo, no oscurezcas, ahora usa esta otra, que es esta función que va a ser el pipeline de detección de movimiento a partir de diferencia de imágenes. Entonces tenemos imagen nueva, imagen anterior. Acá lo que hacemos, las convertimos a escala de grises. Yo las voy a restar y no tiene sentido mantenerlas en color. Yo voy a trabajar con intensidades acá. Y no los tres canales, perdón, me agregan demasiado tamaño, voy a tener el triple de información que no voy a usar. Yo quiero trabajar con escala de grises. Por eso las transformo ambas imágenes a gris. Después hago la diferencia. Acá es donde hago la resta. Usando esta llamada de OpenCV, hacemos una resta de las imágenes. Diferencia absoluta, se llama la función. A ese resultado, que es FrameDiff, le vamos a aplicar una normalización. También es una técnica que, bueno, no se las puedo mostrar qué es lo que hace en el histograma, cómo transforma los colores, pero ya lo vamos a ver en otro capítulo más adelante, que me permite aprovechar mejor todo el rango de 0 a 255. O sea que voy a agarrar el rango que yo tengo en este momento a partir de hacer esta diferencia y lo voy a expandir para utilizar todo el espectro de 0 a 255.
De esa manera logro una mejor distribución de la intensidad sobre todo el rango y me aseguro de algún modo poder luego aplicar un umbral y que caiga ese umbral, va a estar siempre entre 0 y 2,55. En mi caso va a ser el umbral va a ser 30 y me aseguro de que tener información de intensidad distribuida en todo el rango. Ese es el objetivo, una manera de normalizar justamente y repartir todas las intensidades en un rango de 0 a 2,55. Si lo ven, digamos, gráficamente, una imagen luego de normalizar, se va a ver como una mejora en el contraste. Ese es el efecto, a ver si eh, lo podemos visualizar de algún lado. A ver, vamos a buscar una imagen en Google. Bueno, no sé, vamos a buscar este caso. Que ven acá, la imagen de la izquierda es la imagen original y la imagen de la derecha está normalizada, ¿no? Entonces vemos una mejora en el contraste. Acá también se ve esta señorita que se llama Amber, que es famosa porque se utiliza, como ven, en un montón de ejemplos de OpenCV, que es la señora o señorita más famosa del Computer Vision, que viene, no sé, de los años 80, 90, como una de las imágenes más usadas en ejemplos de OpenCV. Eh, y bueno, no sé si lo llegan a ver, pero la normalización es eso el efecto que produce. Tengo la imagen original y ahí ven la del medio que está normalizada, donde hay una mejora en el contraste. En algunas se nota mejor que otra, acá, por ejemplo, está mucho más claro. Bueno, ese es el efecto de normalizar y que me sirve previo a poder aplicar un umbral. El umbral me va a permitir lograr una imagen binaria donde le voy a decir que todo lo que esté entre 30 y 2,55 en intensidad, acuérdense que ahora ya tenemos un solo canal, así que aplico el threshold sobre una imagen de escala de grises de un solo canal, porque ya las convertimos acá. Y entonces todo lo que está arriba de 30, en realidad es así, todo lo que está arriba de 30 se convierte en 2,55, o sea, se transforma en blanco. Todo lo que está por debajo será negro, porque lo que obtengo acá es una máscara, entonces lo que yo quiero que termine siendo blanco en la máscara eh, es lo que va a estar arriba de 30 en intensidad. Y eso es lo que me permite lograr esta imagen ya bien blanco y negro, no tiene ningún gris. Y la imagen umbralizada que obtuvimos en este paso, la vamos a volver a convertir a RGB, que no quiere decir que se transforme a color, porque nosotros la llevamos a escala de grises, nos quedó un solo canal. Cuando yo la llevo a RGB, se copia la información de ese canal en los tres canales. La consecuencia es que estoy ocupando los tres canales y todos están en el mismo nivel de intensidad. Se traduce en que la escala sigue estando la imagen sigue estando en escala de grises, a pesar de estar en tres canales. Pero lo necesito porque voy a construir un video y el video necesita, el formato de video trabaja con tres canales. No le puedo pasar una imagen en escala de grises.
Por eso es que este paso final es fundamental para que la escritura del video no falle. Así que resultado, acá le cambiamos, es lo mismo de antes, nada más que le cambiamos la función por una que hace diferencia y acá ya vemos que todo lo que se movía, ¿cuál es el resultado? La tarea que cumplimos acá. Todo lo que se mueve en la imagen se pone blanco. Ahí donde tengo algo que me permite detectar movimientos. O sea, en definitiva, todo lo que se mueve está blanco. ¿Y por qué el colectivo o el camión tiene en su techo, en los costados, los autos también sucede, pero es más notorio en estos casos? ¿Por qué veo la parte trasera o delantera del vehículo y algo en el otro extremo, pero después está todo negro? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Porque no tengo todo el vehículo pintado, si se está moviendo todo el vehículo. No hay cambio de intensidad. Exacto, Facundo. En ese caso, ¿por qué no hay cambio de intensidad? Y porque está todo el techo y los costados pintados del mismo color. Entonces, en realidad lo que está viendo todo este algoritmo son cambios de intensidades. Como el techo es plano o el costado mantienen el color, se va moviendo, pero a pesar de que el cuadro que continúa uno del otro, este, mm, el vehículo se mueve, pero esa zona de la imagen sigue estando con un color muy similar, muy parecido. Debe haber seguro una micro diferencia imperceptible, a pesar de que el colectivo está pintado del mismo color en todo el techo, pero a nivel diferencia de la función que nosotros aplicamos, más el umbral, esas diferencias no llegan a plasmarse, son tan pequeñas que quedaron en la parte del umbral de abajo, eh, y entonces se vuelven negras. Ese es el efecto también de aplicar este algoritmo, que es muy sencillo de aplicar, muy rápido, pero tiene esas limitaciones. Es incapaz de asociar todos esos píxeles que pertenecen al objeto, techo y costado, a la otra parte del vehículo, que claramente la pudimos detectar que se mueve porque hay una diferencia de intensidad, porque es distinto el color con respecto al pavimento. Los colores son claramente distintos. Ahí sí, entre pavimento y el frente o la parte trasera del vehículo, detectamos un color, una diferencia de intensidad, mejor dicho. Bueno, lo mismo pasa ahí en el vidrio de atrás y eso es lo mismo. Y pasa en los vehículos, en los autos también. Así que nos quedan los objetos agujereados, nos quedan sin completar. Esa es una falla o una limitación de este algoritmo. Ahora, si lo quiero mejorar, digo, bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer para que esto se aproxime más a poder obtener el vehículo en mejores condiciones? Yo los quiero contar, los vehículos. Necesito tratar de ir hacia un mejor escenario. Entonces, sigo trabajando y voy a agarrar la función de procesamiento, ahora la hago todavía más compleja y le agrego algunas cosas. La parte inicial es igual a la anterior, obtenemos una imagen umbralizada, blanco y negro. Nada más que ahora le vamos a aplicar otros algoritmos. Vamos a dilatar la imagen umbralizada para mejorar la detección de contornos. Dilatar
todos supongo saben qué significa. En términos de procesamiento de imágenes, voy a agarrar cada píxel y los voy a engordar un poquito. Quiere decir que voy a actuar sobre su periferia, sobre sus bordes, para poder hacerlos más grandes a los píxeles. De una forma uniforme, que crezcan hacia los 4 lados. Para eso le puedo aplicar un kernel, una función que es una convolución y que vamos a obtener, luego de aplicar esta dilatación, un píxel más gordo. Ya no dejaría de ser un píxel, ¿no? A lo mejor de un píxel pasa a ser, no sé, de 3x3. Pasaría a ser 9 píxeles, por ejemplo. Acá yo le defino el tamaño del kernel que vamos a aplicar, 5,5. Imagínense una matriz de 5x5 que la vamos a utilizar para hacer la operación de la convolución. Eso es algo parecido a lo que hacen, aunque nada que ver acá en este caso, pero es lo que hacen las redes convolucionales para ir detectando características y también a nivel gráfico, ustedes no sé, en Photoshop pueden hacer este tipo de operaciones. Una vez que tenemos los píxeles dilatados, pasamos esto a Win8, a un canal de 0,55. En algún lugar de todo esto acá lo perdimos. La imagen dilatada me está devolviendo una imagen binaria, así que necesito esa imagen dilatada pasarla a un canal de 8 bits. Todo en pos de obtener al final una imagen que la pueda plasmar en video. A esa imagen nueva que obtuve de la dilatación le voy a aplicar el Fine Contours, función de OpenCV para encontrar contornos sobre todo lo que aparezca, todos los píxeles que hay. Esto tiene distintas estrategias, acá cambiando estos parámetros, hay un montón de opciones para dilatar los objetos. Entonces, ¿qué logro con la dilatación? Y que esos agujeros, esos objetos que me quedaron huecos del proceso anterior, los trato de unir. Si lo dilato, voy a lograr que el Fine Contours funcione mejor. Ese es el objetivo en este caso. Así que acá veo el resultado de Fine Contours y de graficar lo que se llama los bounding box, que lo habíamos definido en esa función que la estamos usando ahora. Vamos a entonces graficar los bounding box y vamos a ver que aparecen cosas indeseadas, cositas que cualquier ruido que aparece en la imagen, y van a ver que la imagen, el video de abajo, en algún momento se mueve la cámara. Cuando corta y empieza de nuevo van a ver que la imagen está movida. O sea que hubo algún movimiento de cámara. Y eso genera un cambio brusco. Entonces, eso es lo que también se nota en el video como situaciones ruidosas, ¿no? Esos ruiditos. Y también cualquier cambio de viento, cambio de iluminación o cosas que puedan pasar en la imagen me van a provocar esas cosas indeseadas que no son precisamente objetos que yo quisiera detectar. Yo quisiera detectar vehículos. Así que vemos el resultado con la imagen original o con la imagen umbralizada. Estamos graficando los bounding box o los rectángulos para ver si esto me sirve para contar vehículos. La conclusión sería, y la verdad que no, porque si yo tengo que contar rectángulos,
una forma de contar vehículos, puedo trazar una raya horizontal en este caso, y todos los rectángulos que pasan de un lado al otro, los puedo contar. Entonces puedo contar los vehículos que van y los que vienen. Algo así podría hacer intuitivamente para tratar de hacer un conteo de vehículos por hora, pero vemos que este método me queda como, tiene demasiados problemas, ¿no? Estamos queriendo hacer visión por computadora avanzada, o sea, llegar a lo que es un conteo de vehículos con algoritmos bastante básicos. Entonces, la verdad es que esto tendría demasiados falsos positivos. Si yo cuento rectangulitos acá me vuelvo loco. No va a funcionar de ningún modo. Pero es importante para ver cómo podemos tratar de ir hasta algo útil, porque en definitiva queremos hacer visión por computadora para hacer algo útil en una aplicación real, una aplicación industrial. Podríamos contar piezas o piezas defectuosas. Así que estamos como un poco lejos de lograr resultados fiables. Pero esto no quiere decir que estas técnicas no sirvan. Si yo estaría con una cámara que ve en otra perspectiva, ve un solo, no sé, a lo mejor un solo, una sola mano de la autopista, una sola dirección, y está puesta más mirando de forma más vertical, de arriba hacia abajo, a lo mejor no tendría eso. Acá cuando van los objetos hacia el infinito, van a ver que se empiezan a, a tapar unos con otros, sobre todo cuando pasa un colectivo, un vehículo grande, empieza a taparme por el punto de fuga, por la perspectiva que tiene la imagen, me empieza a tapar a otros vehículos. Entonces, eso tiene que ver con la posición de la cámara. Así que si yo podría poner la cámara más vertical, eh, cuando se me pegan los vehículos, que se empiezan, si lo ven, van a ver que un rectángulo se transforma, dos rectángulos se transforman en uno. Entonces ahí es donde el conteo todavía se me complica más. Si yo tuviera la cámara en otra posición, podría quizá aproximar un conteo más preciso. Así que también es importante la aplicación, la posición de la cámara. Yo puedo mejorar mucho el escenario al mismo algoritmo, con las mismas limitaciones, puedo mejorar la toma de imágenes para lograr que el algoritmo sea más eficiente. Bien, ese es entonces el método, que ahí lo repasamos un poco todo el código, porque después lo reutilizamos en otros ejemplos. Eh, el caso de detección de movimiento por diferencia de frames. Y ahora vamos a ver otro que se llama flujo óptico, que también vamos a ver las ventajas o limitaciones que tiene o posibles aplicaciones. ¿En qué se basa esto? Bueno, vamos a tener de nuevo un cuadro en imagen, el cuadro que le sigue, el 1 y el 2, y así sucesivamente. Lo que nosotros queremos detectar es el movimiento de objetos, dijimos, y el objeto está compuesto por píxeles, y si yo pudiera medir o detectar de algún modo el movimiento de cada píxel, podría tener una información útil para ver cómo se mueven los objetos. Partimos de un supuesto, una base de que estamos en un video, los píxeles se mueven, se pueden desplazar, no todos. Los píxeles que se desplazan se van a desplazar una distancia y, una distancia x, y un delta t, o una distancia t también podemos llamarle, donde a lo largo de un cierto lapso de tiempo ese píxel se movió del lugar.
Y partimos de un supuesto para que toda esta teoría tenga más o menos sentido o hacerla calculable o hacerla, lograr un algoritmo aplicable. Vamos a suponer que los píxeles no cambian de intensidad, porque si yo tengo, por ejemplo, no sé, una pelota de colores, vieron esas pelotas que tienen como franjas, y cada franja puede ser un color, y la pelota se va moviendo y va girando, la pelota gira, o sea que la pelota me va cambiando de color y puede cambiar de intensidad. Si yo quiero seguir el movimiento de esa pelota, se me hace más difícil saber, a partir de mirar los píxeles, cómo se está moviendo y para dónde se mueve, porque me aparece esta complicación de que me cambian de intensidad. O sea, estamos ante un problema muchísimo más complejo. Entonces, lo que tratamos de hacer con todo esto, simplificar, tratamos de o llevar a un escenario más controlable. Para que no haya grandes variaciones de color, lo que tengo que hacer es trabajar con transiciones suaves. Entonces debería trabajar con una velocidad de video, no sé, 30 cuadros por segundo, puede ser, para que los cambios no sean tan bruscos. Porque si no, ¿cómo sé que un píxel que estaba en un cuadro se movió a tal otro cuadro de una imagen nueva si me cambió de color? Pues ya no tengo ni forma de seguirlo. Entonces el problema matemáticamente se hace muchísimo más difícil. Entonces ese es un supuesto de esta gente, Horn y Schunk, que proponen un método para calcular este flujo óptico para ver cómo se mueven los píxeles, basándose en la suposición que la intensidad de un píxel permanece constante entre dos cuadros consecutivos. Ese es un supuesto. Por supuesto, esto en la realidad no se da perfectamente, pero bueno, con ese supuesto podemos obtener algunas ecuaciones matemáticas que nos permitan después trabajar. Entonces vamos a tener un píxel de una intensidad I en una posición y instante de tiempo, por eso tenemos esas tres dimensiones o esas tres variables. Y luego de un desplazamiento X, Y en un tiempo delta t, ese píxel se movió pero mantiene la intensidad. Eso es lo que trata de decirnos este gráfico de acá. De ese supuesto se deriva una serie de ecuaciones y lo que finalmente, no vamos a hacer todo el desarrollo, lo que finalmente queremos obtener son dos vectores, U y B, que representan los componentes del vector de movimiento en los ejes horizontal y vertical para cada píxel entre dos frames consecutivos. O sea que de cada píxel de la imagen lo que queremos obtener es cómo se movieron los vectores U y B de dirección y movimiento en el tiempo de esos píxeles. Así que ese es el principio del flujo óptico. Pues vemos cómo se ve esto, ¿no? ¿Cuál es el resultado de aplicar esto? Una limitación es que acá nosotros vemos, bueno, está representado el movimiento, parece que, bueno, la flecha nos indicaría de que esta pelota se mueve hacia arriba y a la derecha, pero lo que no puede, una limitación del flujo óptico, en realidad saber si pasó eso o la cámara se movió a la izquierda o un poquito hacia abajo a la izquierda. O sea, ¿qué se movió? ¿La pelota o se movió la cámara? Eso no lo puede determinar el flujo óptico, pero de todos modos resulta útil porque en muchos problemas yo puedo dejar la cámara fija. Entonces, en definitiva, puedo
acotar el escenario dejando fija la cámara, ¿no? Como el caso de la cámara de la autopista que está atornillada y no es una cámara en movimiento. Bueno, y vamos a distinguir dos tipos de flujo óptico, uno denso y uno disperso. Y tengo algoritmos diferentes, tengo una variedad muy grande para una forma u otra. ¿Qué es el denso y el disperso? Bueno, este ejemplo que vemos acá, los vehículos que están circulando por la pista, que van dejando una estela, van dejando una rayita que se va formando a la medida que se mueven. Lo que estamos detectando acá son el movimiento de los vehículos, pero no exactamente el vehículo, sino los puntos claves o características interesantes. Y de esto habíamos hablado al principio de esta unidad, de aquellas características más relevantes como los bordes, esquinas, que son fáciles, podemos decir, o hay algoritmos para detectarlos. Entonces después, como si yo quiero hacer el flujo óptico de toda la imagen, que sería el flujo óptico denso, yo debería calcular, sí, calcularíamos el movimiento de todos los píxeles de la imagen, que son muchos, y eso computacionalmente es muy pesado hacer. Entonces, en vez de calcular el flujo óptico de cada uno de los píxeles de la imagen, voy a calcular el flujo de esos claves, esos puntos, características claves, que son menos, y eso me permite hacer un cálculo más rápido. Así que, en definitiva, el flujo óptico disperso trabaja sobre características interesantes y las va siguiendo cuadro por cuadro y vamos graficando ese movimiento. O sea, esos vectores U y B que veíamos antes, los podemos graficar y no vamos a estar viendo toda la imagen. ¿Cuál sería el caso denso y que veríamos toda la imagen? El de abajo, donde con otros algoritmos podemos calcular de nuevo el flujo óptico, píxel por píxel. El resultado es el que se ve abajo a la derecha y vemos ahí los vehículos en movimiento, eh, donde el color, ven que va cambiando el color tiene que ver también con la dimensión de los vectores. Y por eso se utiliza el color para dar una sensación de movimiento, ¿no? O de intensidad del movimiento. Cuando están determinados colores más verdes, hay que ver bien la escala, ¿no? Se supone que con verdes o más rojos, por ahí puede ser eh, que vienen más rápido. Cuando ven que van al medio y se frenan, por ahí van a otra intensidad más azul y después vuelven a retomar a ese verde. Así que lo que el color trata de representar es la magnitud de esos vectores U y B. Eh, Así que vemos dos maneras, la densa y la dispersa. La de abajo, si bien el video nosotros lo vemos ya terminado, para construir el caso de abajo llevó mucho más tiempo y poder computacional para llegar a eso. ¿Alguna pregunta por acá? Entonces, el primer video que vemos es un ejemplo disperso y el segundo es denso. Sí, así es. El disperso eh, requiere menos poder computacional y va a solamente trabajar sobre algunos puntos claves que definimos en qué momento. Al principio del video definimos puntos claves y los vamos eh,
siguiendo, ¿no? El algoritmo lo que va a hacer es ir siguiendo el movimiento de esos puntos claves. Se van incorporando quizá puntos nuevos, pero, pero hay ahí como un momento donde los puntos entran en escena y luego los vamos siguiendo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso, cuando veamos ahí en la práctica cómo se hace, cómo se aplica esto, vamos a ver que al principio estamos haciendo una detección de características, un algoritmo similar a los que vimos al principio. Y después ya trabajo el flujo óptico sobre esos puntos. Pero, por ejemplo, o sea, lo que veo en común es que todo lo que es verde lo ignora, porque no se está moviendo. Pero vos habías dicho que seleccionabas una parte del video, digamos, una parte de la imagen. Sí, lo que te ignora el verde porque básicamente no encontró puntos claves o características interesantes. Eh, Más que nada por eso. Acordate que el algoritmo se basa en detectar primero características como bordes y esquinas que las encuentra en los autos, no la encuentra en los otros, en el pasto, por ejemplo, o en la pista, que tiene todas formas bastante curvas. Eh, por eso es que no estoy trabajando sobre eso. De todos modos, hay una preselección. Puede ser que el sistema haya elegido muchas más características que las que vemos acá en seguimiento, pero nosotros podemos limitar a cuántas quiero, porque si elijo muchísimas, también de nuevo el poder computacional empieza a ser un problema. Entonces elijo aquellas características más fuertes, los bordes más marcados, y entonces hay un filtrado que después trabajo ya con los puntos que pasaron ese filtro. Bien, perfecto. Bien. Así que, ¿cómo trabajamos, cómo obtenemos esto, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Como en casi todos los casos de lo que estamos viendo, vamos a ver ejemplos de algoritmos tradicionales. Eh, Algunos previos o la mayoría de estos tradicionales son, bueno, se llamamos así porque son previos al mundo del aprendizaje profundo o métodos más algorítmicos, a veces ni siquiera machine learning, y que eh, son los que se podían utilizar por el poder computacional que teníamos hasta los primeros años de este siglo, ¿no? Hasta, digamos, previo al 2010 abundaban ese tipo de algoritmos más básicos, que son los que vemos al principio acá. Lucas Caneid es conocido para un sistema de disperso, de enfoque disperso. Y por ejemplo, Hong Jung, que son los que también es parte de los padres de toda esta teoría, acá también crearon un método que en este caso es global, es un método denso. Y bueno, unos cuantos más, ven que todos trato de llevar para aquel que quiere profundizar, llevarlo al paper o a más detalles, y vamos avanzando después hasta llegar a los modelos convolucionales, a los modelos que han sido entrenados para detectar ya sea características y posteriormente flujo óptico, como puede ser estos modelos end-to-end, donde entra la imagen y al final hace toda la tarea completa. Al final me entrega la información del flujo óptico, me entrega los vectores de movimiento, ya sea en la modalidad densa o dispersa, pero son modelos de punta a punta, end-to-end, se llamamos, que hacen toda la tarea.
y lo hacen a partir de un modelo convolucional, como puede ser este RAF, que utiliza una red convolucional y que ya hace todo el trabajo de un tirón. Y, por supuesto, son superadores a los métodos primitivos de hace 20 años atrás, ¿no? Así que acá en la práctica, en este acompañamiento práctico, vamos a ver alternativas. Acá utilizamos de nuevo las funciones que teníamos de la función de procesamiento o este formato. Acá ya sin parámetros adicionales, nos quedamos con la imagen Pero nueva. no se está viendo el código. Perdón. Ahí está. Entonces, acá mantenemos como antes, ¿no? Casi todo el código que teníamos en un principio. Acá, bueno, hacemos algunas variantes, ¿no? Porque acá aparece algunos elementos. A ver, quería ver. Bueno, el cuerpo de la función de procesamiento, acá lo estamos cambiando. Estamos utilizando otra forma de leer, también como para aportar una variante, de leer el video y grabar. Acá ya lo hacemos todo con OpenCV, antes usábamos la otra librería Media. Acá hacemos todo este procesamiento con OpenCV. Lo que tenemos en común es que también hay una función de procesamiento. Ahora fíjense que esto bastante más rebuscada la función, pero lo que quiero destacar también acá convertimos a escala de grises y una serie de tareas que hacíamos antes, pero esta parte lo que hace es que si todavía no habíamos calculado los puntos, las características más interesantes, las vamos a calcular y lo hacemos con un algoritmo G-Tomasi, que es uno de los mencionados al principio del capítulo de la unidad, que es para detectar justamente esquinas y puntos claves. Así que acá lo que hacemos es, toda esta parte va a detectar esas características que las vamos a utilizar después en el seguimiento. Una vez que ya tenemos esto se va a ejecutar una vez. Entonces, después yo no voy a ir paso por paso, ¿no? Lo que quiero a grandes rasgos destacar de que después el seguimiento del optical flow que se produce acá, el cálculo con el algoritmo Lucas Canet, que era uno de los primeros que mostramos ahí, lo hace a partir de haber encontrado antes los puntos clave y que además acá hacemos un filtro. Acá es donde estamos aplicando algunos criterios para quedarnos con un grupo determinado. Todas estas cosas que son bastante complejas de seguir y hay muchos valores preseteados, 10, 0,03, muchos valores mágicos acá, tiene que ver con haber obtenido ejemplos de esto de la misma fuente de OpenCV, de la ayuda en la web de los algoritmos de OpenCV. Que cada método, cada cosa que está metida en OpenCV, que es una gran enciclopedia de algoritmos, está documentada y tiene sus ejemplos y sus papers y sus fundamentaciones. La verdad que es una librería, si no es la que más tiene, es una librería que involucra o es un compendio de un montón de conocimiento en el mundo del computer vision como ninguna otra. Y está en permanente evolución. Así que cada uno de esos métodos que trae tiene sus autores y su documentación. Y acá teníamos, bueno, a ver,
resultado del anterior, no sé si bueno, si lo habíamos corrido. Bueno, acá se está generando y vamos a ver que a diferencia de los casos anteriores, demora un poco más el cálculo, pero acá se ve el resultado, como estos puntos que detectamos al principio del video, se arranca el video y empezamos a seguir pintando el movimiento de aquellas características, esas esquinas bueno, que se veían en el primer cuadro de video. Después tenemos el denso y acá ya la forma de cálculo cambia, no tenemos esa inicialización que detectaba características. Sí hay una inicialización, pero es diferente, no orientado a características. Y bueno, hay toda acá una serie de operaciones que se hace para hacer la aplicación de otro de los algoritmos que estaba mencionado, que es el Farneback, y que el resultado que me va a dar es, cuando esto termine de ejecutar, van a ver el resultado del flujo denso. Fíjense que tardó muchísimo más, porque trabaja sobre todos los píxeles de la imagen, y bueno, acá está lo que se ve como resultado final. Se ve medio fantasmal y acá ya es muy difícil. Está bien que acá yo estoy trabajando con el resultado, ¿no? Podría haber de algún modo armado una máscara y ver si esto lo puedo superponer con el video original para que se vea la autopista y se vea un poco todo. Pero bueno, sería complejizarlo bastante más al ejemplo. Pero acá entonces vemos el resultado y los colores, evidentemente acá plasman la dirección. Probablemente los colores no solo eh, representan la velocidad, sino la dirección de los vectores. Así que por eso es que los que van para un lado tienen un color y los que vienen tienen otro. Esta información podría servirme para detectar también objetos. Por supuesto, hay que ver la posición de la cámara y en este caso tengo superposición y sería muy complicado hacer un conteo. Después tengo bueno, la posibilidad de hacer optical flow con modelos preentrenados, que ya es deep learning, y lo que obtenemos como resultado sería algo así. Acá tengo, a ver, no tengo las dos imágenes originales. A ver si abrimos esto. Esta es una de las imágenes originales, una animación, y hay dos cuadros, uno similar al otro. Se está moviendo el brazo de esta señorita y cuando yo aplico con esos dos cuadros, aplico un método llamado RAFT, que está basado en redes convolucionales, me va a detectar el movimiento entre esos dos cuadros y vamos a ver acá un resultado denso porque trabajó sobre toda la imagen. Y vemos que está más violeta el brazo porque es lo que más se desplazó, lo que más se está moviendo. Todo lo otro, lo que está estático, quedó en un celeste claro y el cuerpo de la chica un poco más claro, pero que el brazo, pero se mueve al fin, así que por eso también está diferenciado. Esto lo obtenemos con entonces un modelo convolucional que obtiene, a partir de una imagen de entrada, me escupe a la salida el flujo óptico denso. Acá veíamos esto que yo les mostré. Entonces está los dos cuadros que acá se ven iguales, pero hay un pequeño movimiento entre uno y otro. Y la salida a la derecha.
Bueno, más recursos, siempre trato de poner más para ir a más lugares. Van a encontrar muchas veces en GitHub eh, los awesome, que son listas de recursos sobre un tema en particular. Entonces acá eh, sería algoritmo de flujo óptico asombroso. A eso le llaman a las listas donde hay recursos sobre el tema. Este es un repositorio que quedó desactualizado, hace 4 años que no está mantenido, pero hay varios papers importantes sobre el tema. Y bueno, y si no, la otra también, que sí está mucho más actualizada, es la opción de ir eh, o a Hugging Face o a Papers with Code. A ver, no sé por qué me deriva. Algo pasó en Papers with Code. Eh, Me deriva a esta página de Hugging Face. Pero bueno, Papers with Code es una página que tiene justamente papers y acompañados de repositorios GitHub, generalmente donde implementan los papers. Lo que acabo de enterarme en este momento de que cuando entro a Paper with Code me lleva a Hugging Face. Probablemente se apropiaron o compraron Paper with Code o algo pasó, porque antes era una página separada y ahora me lleva a Hugging Face, donde acá tengo papers, o sea que eh, de algún modo parece que han sido absorbidos. Puede ser que hayan comprado la organización Paper with Code. Hugging Face es una empresa muy importante y ya está en posición quizá de salir de compras y comprar a otras empresitas. Así que bueno, acá me llevó a una página más genérica, pero en Paper with Code yo podía buscar por temática. Eso es lo que yo perdí acá, que me está mostrando modelos de otras cosas por alguna especie de ranking de los que son tendencia y no los que yo quería ver, que era de Optical Flow. Así que puedo ajustar el apunte sobre estos links que yo ponía de Paper with Code. Bueno, después seguimos entonces con otro método parecido al de diferencia de cuadros, pero con otra particularidad. La sustracción de fondo. Acá también, y vemos en este gráfico donde está este bote, piragua o algo parecido, sobre el agua, donde aplicamos una diferencia, de nuevo un umbralizado, y obtenemos una máscara. Ahí es muy similar a la diferencia que vimos antes, solamente que la diferencia antes la hacíamos entre el cuadro actual y el anterior en el video. Ahora lo estamos haciendo contra un cuadro al que le llamamos fondo, el background. Entonces, si yo logro tener en un cuadro está el bote, que es el objeto que se está moviendo. Y si por algún motivo yo obtengo el fondo de la imagen, le llamo fondo a la misma escena, pero sin los objetos que habitualmente pasan y se mueven por ahí. Si fuera la autopista, sería la autopista sin vehículos. Si yo tengo esa suerte de tener la autopista sin vehículos, entonces todo lo que pase después, pasa un auto o pasa una vaca, en cualquier caso voy a poder hacer una resta entre el cuadro que tengo y el fondo. Con esa diferencia voy a obtener el vehículo o la vaca o lo que sea más definido y voy a tener
en realidad el objeto que está en la escena que está en movimiento, que se diferencia del fondo. O sea, es una mejor situación que la del cuadro anterior. Porque acá yo podría directamente detectar también cosas que no se están moviendo. Si yo tengo el fondo y de repente tengo el cuadro actual, es el fondo más el bote, la diferencia va a ser el bote, más allá que el bote esté frenado. En el caso inicial que vimos, la diferencia simple entre con el cuadro actual y el anterior, solo yo veía en blanco las cosas que se movían. Y acá puedo llegar a ver las cosas que incluso se han quedado quietas. Bueno, eso conceptualmente es muy parecido. Ahora aparece otra cuestión. ¿Y cómo hago para obtener el fondo de la autopista o el fondo, en este caso, del río? Esta imagen que dice background model. Estaría buenísimo si yo tuviera siempre el fondo. ¿Y qué pasa en el transcurso de un día? Amanece, se hace de día, se ilumina la escena, aparecen sombras, pasa el mediodía, las sombras van cambiando lugar, se hace de noche. Durante todo el día yo tuve un cambio completo de iluminación, de sombras, de un montón de cosas que pasaron en la escena. ¿Y cuál es el fondo que va? ¿El de la mañana, con la sombra en un lugar, o el de la tarde? Bueno, disculpen, acá estoy de nuevo. Microcorte. A ver, ¿dónde quedé? Bueno, decía, ¿cuál es la imagen de fondo si todo el tiempo durante el día en una escena habitual de calle vamos a tener una variación importante de luz, de sombras y un montón de cosas que pueden pasar? Un auto que estacionó. Entonces, ¿cuál es el fondo que yo debo utilizar?
En definitiva, el fondo es dinámico en una situación normal. Entonces, para que esto funcione, yo tengo que ir actualizando el fondo. Con el tiempo, yo tengo que ir tratando de llevar lo que se llama un modelo del fondo. ¿Por qué un modelo? Porque no es el fondo real. Entonces yo voy construyendo una especie de modelo para poder hacer esta resta. Entonces, para poder lograr esto, vamos a utilizar distintos modelos que nos provee OpenCV para poder generar un fondo que podamos restar. ¿Y cuáles son los métodos? Bueno, hay unos cuantos, estos que ven acá, no vamos a ver uno por uno. Métodos gaussianos normalmente son los más conocidos, que permiten ir generando una imagen de fondo, una especie de fondo ficticio, donde podríamos decir que todos los vehículos que, si vamos al caso todos los vehículos que van pasando y se mueven, terminan siendo, por algún efecto de promediado, terminan desapareciendo de la escena o siendo poco relevantes, porque es lo que se mueve todo el tiempo. Entonces, estos algoritmos logran construir una especie de modelo de fondo, descartando todo aquello que pasa y se mueve todo el tiempo. Un poco esa es la intuición, tratar de construir un fondo ficticio, lo más parecido a lo que sería el fondo real en ese momento, ¿no? Porque esto se tiene que ir actualizando durante el transcurso de un día, si lo quiero usar en una escena como esta. Por eso es que se utiliza un modelo de fondo que va a estar construyendo esa imagen para poder restar. Acá sería el pipeline completo, el vehículo movimiento, la imagen de fondo, que es un producto de este modelo que va a crear este fondo ficticio. Yo podría hacerlo con un fondo fijo, si es que yo tengo una imagen que no cambia en todo el día la iluminación, no cambia de condiciones, y podría elegir tener un fondo ficticio. Hay muchas formas también o estrategias para conseguir ese fondo. Pero si lo logro, si tengo un buen fondo, o sea, digo fondo cuando está el escenario sin los objetos que a mí me interesa detectar. Porque podría haber un árbol acá y yo decido que es parte del fondo, parte de lo estático, ¿no? Pero, o podría ser que hay, no sé, un hombre parado o sentado al costado de la ruta, eso podría llegar a ser un objeto o fondo. Es una cuestión que depende de mi decisión o del algoritmo que use, de cómo se va a construir ese fondo. Bueno, así que el proceso, una vez que ya hago la resta, después es similar a lo que ya conocemos. Así que el blob, esta detección, la máscara que se obtiene, es lo mismo que veíamos en el caso de la diferencia inicial. Y finalmente con eso podemos detectar un vehículo, por ejemplo. Porque lo haré con los métodos de contorno y demás que ya vimos antes. Bueno, esto en lo que sería Colab lo vemos de nuevo algo parecido. Vamos a tomar un video que lo achicamos con la herramienta FFmpeg. Acá hacemos el procesamiento, esta función igual a la que teníamos al principio, y acá hacemos la función que procesa cuadro por cuadro,
que va a utilizar el cuadro nuevo, el previo, y la forma en que se construye el fondo, que es un modelo dinámico, va a ser de distintas formas, va a ser pasada por parámetros, o sea que acá le vamos a pasar, por ejemplo, MOG, que es el método gaussiano, que va a estar actualizando esa imagen de fondo. Y después acá donde hacemos la resta y parecido a lo que veníamos haciendo antes, le hacemos el umbralizado, aplicamos un kernel y hacemos erosión y dilatación. Antes vimos solo dilatación, acá hacemos erosión y dilatación. Esto se utiliza para limpiar un poco de ruido la escena. Yo erosiono, entonces los píxeles más sueltos, chiquitos que están por ahí, los erosiono y los hago desaparecer. Después dilato como paso posterior y eso me permite volver a tener los píxeles de tamaño más gorditos, pero solo voy a engordar aquellos que quedaron, los que se fueron, se fueron. Entonces, este es un mecanismo de eliminación de ruido. Erosionar y dilatar sobre una imagen umbralizada es para eliminar todos esos píxeles sueltitos que están por ahí, que tienen poco peso en la imagen, poca representación. Bueno, después aplicamos contornos y bueno, después acá un poco una decisión de qué queremos para en cuanto al video de salida, la imagen que va a arrojar esto para ver si queremos la imagen del video original con las máscaras que encontramos o esta imagen de threshold o umbralizada con los rectángulos. Acá nos muestra con distintos modelos, acá tenemos una iteración que va a probar todos los modelos disponibles, así que acá va a haber variantes que pueden parecerse, pero en definitiva el modelo de creación de fondo es diferente. Y que si los miramos detenidamente puede ser que veamos que no son iguales los resultados. Bueno, en algunos casos tendremos por ahí imágenes mejores o más nítidas, incluso puede variar el tiempo de procesamiento en cada caso. Bueno, esto entonces sería sustracción de fondo, se parece bastante al que vimos al principio, pero logra, si se fijan bien, van a ver que está un poquito más limpia la imagen de toda esa mugre, sobre todo en la parte de arriba. También aplicamos esa erosión y dilatación que nos permitió limpiar un poco más, pero el método consigue mejores resultados en cuanto a aislar un objeto que el que vimos primero. Aún así, esto no resulta suficiente para poder hacer un conteo de vehículos, no, por lo menos no con esta vista de cámara que tenemos acá. Bueno, acá también estaba explicado lo del normalizado que les mostré antes, parte también del proceso que usamos acá. Esta imagen, antes de ecualizarla, también le llamamos así es un histograma de una imagen como esta. O sea, el vertical sería la cantidad de píxeles que vamos a encontrar con ese color. Acá estamos en una escala de grises, estamos en un solo canal que vamos a ir de 0 a 255. Entonces, la altura de esta montañita que vemos acá representa la cantidad de píxeles que aparecen con ese color, o con esa intensidad, mejor dicho, más que color. Y
cuando le aplico la normalización o la ecualización, también le dicen así, vemos que se mejora el contraste y así es como queda después en el gráfico de abajo a la derecha el conteo de píxeles, de píxeles de determinada intensidad. Entonces vemos que se repartió esa forma de esa montaña, es básicamente la misma, pero distribuida y separada a lo largo de todo el rango de 0 a 55. Ese es el efecto de normalizar. Entonces logramos una mejor utilización del todo el rango posible en la imagen, de la intensidad. Bien. Esto es más de todo lo que vimos. Acá se ve el resultado por eso el código permitía elegir con qué imagen me voy a quedar al final para poder mostrar los bounding box sobre la imagen umbralizada o con la imagen original. Bueno, Optical Flow, de nuevo acá repasando, porque ya vamos sobre la parte esta, vamos terminando lo que es detección de movimiento y vamos viendo un resumen de lo práctico. Optical Flow trabaja primero, si me refiero al disperso, va a trabajar encontrando características, esquinas y puntos claves y después vamos a trabajar sobre el movimiento de esos puntos. Y resultado es lo que vemos acá. Y acá teníamos el caso denso. Bien. Aplicaciones de todo esto, bueno, detección de movimiento, en una cámara de seguridad podría ser útil, análisis de video, deporte, actividad al aire libre. Si bien es difícil y hoy hay otros algoritmos o modelos más adecuados para eso, pero se podría aplicar. Vigilancia, seguridad, análisis de tráfico, edición de video, también hay algunos efectos de sustracción de fondos, se puede utilizar para aparecer una persona en cualquier escenario. Como estoy yo en este momento, algo parecido a eso, nada más que se hace con un fondo. El efecto proviene de conocer el fondo previamente. Si tengo un fondo verde, puedo restarlo y con más facilidad. Vamos a ver algo de eso también. Así que también en edición de video se puede hacer, se puede aplicar esto. Flujo óptico, bueno, en compresión de video se utiliza bastante. Es un método para obtener aquellos píxeles que se movieron y eso me permite descartar o por lo menos no estar enviando esa información de todo lo que se mantuvo quieto todo el tiempo. Entonces yo transmito video, voy a transmitir la imagen, de vez en cuando mando la imagen completa y de forma más seguida voy a mandar todo lo que se mueve. De ese modo optimizo un montón el ancho de banda. Cuando ustedes se le tilda, están viendo el partido, y se le tilda, se le pixela toda la pantalla y hasta que se engancha de nuevo, muchas veces van a ver que se ve todo negro y el jugador que estaba corriendo se mueve y lo ven y el resto de la imagen quedó toda en negro. Eso es porque perdieron la imagen, el fotograma clave, que es la que manda la imagen completa, hasta que se restablece, se recompone y recuperamos el video normal. Bueno, seguir objetos, estabilizador de imagen, compresión de escena, realidad aumentada también se utiliza el flujo óptico para detectar puntos claves y el movimiento. Eso me permite saber, me ayuda a encontrar el piso, las paredes.
En robótica también, para construir un entorno virtual, hacer un mapeo, también es útil el flujo óptico. Esta imagen que se ve acá no tiene mucha calidad, pero proviene de un paper donde hay una cámara que apunta a un motor y por medio del flujo óptico lo que se obtiene es las vibraciones. O sea que con una imagen de video puedo estar a distancia de un objeto y puedo sensar cómo se está moviendo, cuánto está vibrando a partir del video, la deformación de la imagen. Eso me permite, en lugares inaccesibles, que sea por temperatura o por alguna otra condición, no puedo poner un sensor de vibración. Entonces, a la distancia, con una cámara de video, yo podría detectar ese movimiento con flujo óptico y, por ejemplo, anticipar una falla del motor. Los motores que están por reventar normalmente empiezan a vibrar a mucha más intensidad antes de que eso pase. En un motor grande, en una industria, en motores gigantes, no sé si alguien ha estado, no sé, en un molino de trigo, por ejemplo, esos motores son realmente grandes y bueno, es donde es útil este tipo de cosas, donde un desperfecto no anticipado sobre esos motores puede ser bastante catastrófico. Así que la idea es mostrar alguna aplicación de esta tecnología y bueno, esta podría ser una de ellas. ¿Alguna duda con respecto a movimiento? Bien, pasamos de esa parte al número 3, que es clasificación de imágenes, que es otro método que aplica a modelos para poder, por ejemplo, hacer esta tarea que vemos acá. Vamos a tener una imagen de entrada, vamos a tener un modelo, y el modelo nos va a arrojar la probabilidad de diferentes clasificaciones. Esas clasificaciones, en este caso, son razas de gatos: el gato egipcio, el gato tabby o el gato tigre. Y los valores me representan la probabilidad. Entonces, esto es altamente probable de que sea un gato raza egipcia. No sé si altamente probable, estamos en 0,51, esto va de 0 a 1. Así que la probabilidad sí podemos decir que es mucho más alta que la del resto, que es 0,19, 0,06, y que debería normalmente sumar, todas las probabilidades deberían sumar 1. A veces, bueno, puede ser, habría que hacer la cuentita y a veces que no se muestra todo, se muestran las principales. Bien, entonces tenemos un modelo que en este caso me va a definir cuál es la raza del gato. Estoy teniendo a la salida una clase, que están predefinidas esas clases. ¿Y de qué depende? Y bueno, del entrenamiento. Yo voy a tener un modelo que lo voy a entrenar con un dataset, que ese dataset tendrá 10 clases, por ejemplo, o 100, las que quieran ustedes. Lo que sí voy a tener que tener un dataset, un conjunto de imágenes que represente a todas esas clases. Voy a mostrarle al modelo ejemplos de cada una de ellas, lo voy a entrenar y finalmente voy a obtener un modelo que me ejecuta o cumple con esta tarea. Bueno, esto se imaginarán qué pasa si aparecen dos gatos acá y uno es la raza egipcia y el otro tiger.
Y bueno, ahí puede empezar a complicarse. Este modelo lo que está haciendo básicamente es, primero aprendió en el proceso de entrenamiento características claves particulares de esas imágenes que le muestro como ejemplo. Ahora, si después yo vengo en el entrenamiento, tengo gatos siempre que aparecen de a uno, están aislados, un gatito siempre está solo, y en la escena después aparecen 3 gatos. eh, bueno, ahí la performance del modelo habrá que ver cómo afecta. Si los gatos son todos de la misma raza, me dirá, si son todos gatos egipcios, me dirá gato egipcio, y capaz que hasta tengo bastante más probabilidad porque encontró muchísimas más características presentes en la imagen. No sabe el modelo si son 3 gatos o es uno. No tiene esa capacidad este modelo. Ahora, si los gatos son de distintas razas, empieza a haber una competencia. Entonces empieza a encontrar el modelo, características de una imagen de una clase y otras de otra. Y ahí habrá que ver cómo me arroja la salida. Será una cuestión más de competencia. A ver, cuál está más presente o más fuerte en la imagen. Bueno, básicamente no hay mucho en cuanto a describir la tarea de lo que hacen estos modelos de clasificación. No hay mucho más para decir en cuanto a tarea. Para lograr esto, se utilizan modelos de redes convolucionales. Era muy difícil hacer esto de forma eficiente antes de las redes llamadas convolucionales. Entonces, si nos remontamos un poquito a la historia, redes neuronales empiezan en los años 50 hasta los 80, aparecen las redes artificiales, pero sabemos que partimos del perceptrón y se lograron avances, por supuesto, es el origen de todo lo que hoy conocemos también como los modelos convolucionales y otras variantes. Existen gracias a que Rosenblatt propuso el perceptrón, pero hasta los años 80 la verdad que no había aplicaciones interesantes para esto. En los años 80 aparece la retropropagación y como método de entrenamiento mucho más eficiente y no esto de estar ajustando, ¿no?, parámetros con otros métodos más primitivos. Eso permite mejorar bastante el rendimiento al tener un buen sistema de entrenamiento, pero hasta que aparecen las redes convolucionales, que en realidad no aparecen por Yann LeCun, sino existían de antes, pero Yann LeCun, que es hoy si no me equivoco, el jefe creo que ha cambiado recientemente su rol en Meta, pero bueno, siempre fue la figura más importante en Meta y en la historia de la inteligencia artificial, como uno de los padres de todo lo que son los modelos convolucionales. Y eso es a partir de haber publicado en 1998 el modelo LeNet 5, que es lo que vemos acá a nivel esquemático. Es una red que va a recibir caracteres de 32 por 32 píxeles y que se entrenó con un dataset llamado MNIST, que son dígitos escritos a mano, utilizados en el correo, en el sistema de correo de Estados Unidos, que fueron etiquetados a mano, o sea que hubo un montón de gente que dijo esto es un 4, esto es un 2 y esto es un 8,
Y con eso se construyó un dataset que hoy está disponible por todos lados, es uno de los datasets más famosos de la historia, y que utilizó Yan para construir este modelo convolucional, y acá vemos las distintas etapas de mapas de características, o sea, vamos haciendo a lo largo de este modelo profundo distintas operaciones convolucionales para llegar al final a un sistema de clasificación, donde al final tenemos una salida o 10 salidas, 10 clases. En definitiva, queremos detectar la presencia en una imagen y hacer una clasificación de un dígito, vamos a tener 10 salidas. Bueno, eso, la reproducción de lo que está en el paper, si lo queremos hacer en Colab, lo podemos hacer en Python utilizando Torch o PyTorch, mejor dicho, que es esta librería para crear modelos, diseñar modelos, correrlos y entrenarlos y demás. Hoy la más fuerte y más famosa, y junto con TensorFlow, que me permite, por ejemplo, eso que está en el paper, reconstruirlo de este modo. Acá vamos capa por capa diciéndole cómo armar esa arquitectura. Y después acá es donde tenemos una función que nos permite hacer el forward, que sería la inferencia, o sea, aplicar el modelo para obtener la salida final que nos interesa, en este caso la clasificación. Ahora, esto no es más que una definición, el modelo, si no lo entreno, no sabe hacer nada. Así que vamos a correr el proceso de entrenamiento. Para eso se utiliza el Torch Vision, me permite acceder a datasets. Cargamos los conjuntos de entrenamiento, testeo. Nosotros después, más adelante en la materia, vamos a trabajar en la unidad que viene todo lo que es entrenamiento. Lo vamos a trabajar más con otros modelos de detección de objetos que son los más utilizados en el mundo de la visión hoy en día. Y bueno, así que por ahí no hago mucho hincapié en esto. Ustedes ya igualmente tienen materias específicas para hacer esto, aprendizaje profundo, que es donde seguramente van a ver no solo estas cuestiones de dataset, sino más a este nivel, capa por capa, cómo podríamos hacer determinados modelos. Incluso no sería raro que tomen este mismo caso, al ser uno de los modelos más relevantes en la historia. Bueno, entonces después cargamos esos datasets y vamos a iniciar el modelo. Acá le decimos un poco cómo vamos a hacer el entrenamiento, con qué función de pérdida, cross entropy, el optimizador, también cuál va a ser la estrategia para optimizar los parámetros. Son todas cosas que podemos jugar y para tratar de que el entrenamiento sea lo más eficiente posible. Acá es donde iteramos y entrenamos durante una cantidad de épocas, que va a ser parte de una decisión nuestra al momento de arrancar. Y después tenemos entonces bueno, para probarlo después vamos a tener acá una función de evaluación, que en realidad la vamos a ejecutar por cada época. Cada vez que entrenemos vamos a estar aplicando el testeo para ir viendo cómo vamos. O sea que vamos evaluando el modelo
a pesar de no haber considerado que está entrenado, ¿no? No está terminado. Bueno, y ahí vemos que estamos cerca de terminar el proceso. El loss va cayendo, lo normal, la función de pérdida esperamos que vaya tendiendo a cero. Y bueno, estamos ahí esperando que se cumpla, a ver cuántas épocas le pusimos, 10 épocas, así que ya está terminando. Bueno, ahí terminamos y tenemos un modelo, bueno, me queda ahí una época más. Y vamos a ver cómo resulta este modelo entrenado. Bueno, terminamos y lo guardamos. Acá lo que estamos guardando la arquitectura y los pesos del modelo. Y esto lo podremos reutilizar y yo ya puedo distribuir mi modelo entrenado en detección de caracteres. La accuracy, fíjense que está bastante bien, 92.97, pero podríamos mejorarlo. Y esto fue se trata de hacer una reproducción más o menos aproximada de lo que hizo Ian LeCun en 1998. Con otro hardware, ahora tenemos acá a Google detrás, aún sin GPU, yo no estoy ejecutando esto con GPU, pero podemos decir que fue bastante rápido, habría que ver cuánto demoró en ese momento en ejecutarse el entrenamiento, probablemente bastante más, por la tecnología que había en ese momento. Bueno, y acá vamos a hacer la inferencia, ahora que ya tenemos el modelo entrenado, vamos a agarrar dataset de testeo, en este caso, y vamos a aplicar el modelo. Y al azar escogemos un dígito, en este caso lo vemos acá, están escritos a mano, por eso se ven tan horribles. Y vemos acá la salida como la probabilidad de que sea el número 2 está en 0,6, está bastante más alta que el resto. Nos quedamos con la más alta para definir cuál es la predicción. O sea que el modelo no arroja un resultado discreto, arroja estas probabilidades. Acá fue contundente, el 2, a pesar que bastante feo este 2, fue contundente. El 1, muy también. Vemos que en algunos casos la barra está bien definida y anda bastante bien. A pesar que ven este número 2 es una cosa horrible y bueno, pero se ve que el entrenamiento tiene cosas muy parecidas a esto como número 2. Tampoco hay otro dígito que se parezca a esto, así que sí, la verdad que no hay otro competidor ahí. Y bueno, así que vemos anda bastante bien. Ahora, se puede mejorar y acá hay un montón de optimizaciones que se le hacen al modelo, tocando un poquito algunas características de su arquitectura, pero principalmente usando esta función que en el caso anterior, no recuerdo cuál era, a ver, Sigmoidea. sigmoide, gracias. Y que en algún momento, no me recuerdo bien en qué año, se empezó a utilizar la función de activación ReLU, que hoy pasa a ser casi el estándar, que se demostró que tiene mucha más eficacia en el funcionamiento de los modelos. Así que ese es el principal cambio que hace que el modelo que vamos a hacer acá, con algunas variantes más, va a terminar, si lo corremos, el entrenamiento también, y esperamos que entrene,
el resultado va a ser bastante mejor que lo que teníamos antes. Creo que llega al 99,9, una cosa así. Hemos mejorado la cura, sí, después hay que esperar que esto termine, pero acá ya vemos de entrada que en la primera época que empezó a entrenar ya arranca 97, 91 y que vemos que el loss ya está bastante bajito. Así que tenemos un aprendizaje como muy rápido. En 12 épocas ya estamos teniendo excelentes resultados. Así que bueno, entonces también esto es lo que quería mostrar, es que hay con algunos pequeños cambios sobre algunos modelos tradicionales, cambios que hubo de paradigma o cambios evolutivos en descubrir algo tan sencillo como cambiar la función de activación de las neuronas, podemos decir, de los parámetros, se logra una performance muy superior a lo que se tenía en ese momento. Ahora volvemos para ver el resultado. Se sigue la evolución, por eso fue un hito, pero después se siguen, por supuesto, van saliendo muchísimos modelos hasta que sale AlexNet, que es otra vez otro que genera este cambio de salto evolutivo, donde se utiliza ReLU, esto que hablábamos antes. Fíjense cuántos años después empezamos a cambiar este tipo de cosas. Entonces, a partir de estos tipos que sacan estos saltos evolutivos, donde empieza a explotar el mundo de las redes profundas, sobre todo aplicado al mundo del computer vision primero, después, bueno, un montón de otras aplicaciones. También se introdujo el dropout, esta técnica de ir desconectando neuronas durante el entrenamiento o apagándolas para evitar el overfitting, como un mecanismo para generalizar mejor. Así que fíjense, acá dice un poco algún dato sobre el entrenamiento. Entrenamos la red durante aproximadamente 90 épocas sobre el conjunto de entrenamiento de 1,2 millones de imágenes, lo que tardó entre 5 y 6 días en 2 GPU NVIDIA GTX 580 de 3 GB. Bueno, son NVIDIAs que ya no están tan viejitas, ya no se consiguen. En 2012 era lo que se tenía, eran de la línea hogareña, pero eran máquinas, eran potentes y caras para la época. Y yo acabo de entrenar acá sin GPU. Está bien, no tengo el mismo, no me puedo comparar porque no tengo el mismo dataset. ImageNet se basó en millones de imágenes a color, o AlexNet, mejor dicho, con el dataset ImageNet. El dataset era mucho más gigante, ¿no? Pero acá yo entrené el modelo de antes también sin GPU en un minuto, básicamente. Acá hemos mejorado bastante la accuracy y bueno, después lo que vamos a encontrar si probamos es que por ahí todavía es más contundente. En este caso, este 8 está muy mal hecho, así que se confunde con un 9. En realidad la etiqueta es de 8, pero la predicción es de 9. Entonces acá es donde tenemos un error, pero se entiende porque el dígito está bastante parecido a un 9 también. Bueno, nada más. Después la seguimos ya estamos en horario. Pero es parte de mostrar un poquito la evolución que hubo en el mundo del aprendizaje profundo en los modelos de clasificación. Todavía no estamos hablando de otros modelos más evolucionados como la detección de objetos, que es lo que viene después, pero que estos modelos, estos grandes modelos, fueron y son parte del corazón de muchos modelos que se utilizan hoy en visión. A pesar de no individualizar un objeto, no puedo dibujar un bounding box
en la escena, no puedo ponerle un recuadrito al gato con estos modelos, pero sí son grandes detectores de características y que son los que se utilizan como base para los modelos que vienen después. Así que la importancia de estos modelos es plena. ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos bien, chicos, no les saco más tiempo y nos vemos entonces la semana que viene.